Hola, sean bienvenidos a este documental en el cual hablaremos sobre los trastornos de personalidad. Bueno, para empezar hablaremos un poco sobre lo que es un trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad se puede definir como un trastorno mental en el cual el sujeto va a tener un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento muy marcado y poco saludable. Marcado porque tienen características en específico dependiendo del trastorno que el sujeto padezca. Una persona con un trastorno de personalidad tiene problemas para percibir el ambiente de manera adecuada o normal, como podríamos llamarlo, y de relacionarse con situaciones o con personas. Esto a menudo les causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones que tengan, como en actividades sociales, el trabajo o la escuela. Generalmente comienzan en la adolescencia o en la adultez temprana, y algunos se vuelven más obvios con el transcurso del tiempo. Los síntomas que suelen tener los trastornos de la personalidad se suelen definir por el tipo, por las condiciones y por las características que tenga cada uno, que son los que a continuación vamos a explicar. Para empezar hablaremos un poco sobre lo que es el trastorno de paranoide. Este se caracteriza por un patrón generalizado de desconfianza injustificada y de sospecha hacia los demás. Creencia injustificada de que los demás intentan dañarle o de desconfianza simplemente. Suelen tener como que mucho miedo o mucho suspenso de la realidad. Como lo diría el nombre, son muy paranoicos y suelen desconfiar mucho de quien los rodea, incluso si son sus padres o si es alguien más allegado a él. Creencia injustificada de que alguien más intenta dañarle o de que no confía en nadie simplemente, incluso de su pareja. A menudo las personas con ese trastorno que tienen esposa o que ya están establecidos en una relación estable suelen tener problemas para ese aspecto porque son muy desconfiados, aunque la otra persona no les dé como que pues alguna idea o algún inicio de que sospechen sobre algo. Son muy de creerse o de autojustificarse cosas que no son, y a menudo suelen creer que sus parejas les son infieles. También suelen guardar mucho rencor e injustificado. Entre los síntomas que vamos a hallar son que los sentimientos de que los demás intentan engañarlos o que los demás intentan engañarlos o hacerles algo mal. Suelen malinterpretar las acciones de los demás y se suelen sentir muy rencorosos hacia las acciones. Si una persona les actúa de mala manera, ellos nunca se les va a olvidar esta acción y van a querer incluso venganza de esa persona. Aunque la acción haya sido muy mínima, ellos siempre van a maxificar el problema y lo van a querer hacer como que venganza, mucho rencor, nunca lo van a perdonar y nunca lo van a olvidar. Así la acción que haya hecho la otra persona ni siquiera haya sido tan mala o que de plano pues no tenga mucho como que pues mucha mala acción, simplemente ellos lo van a tomar de esta manera. Dudan de la lealtad de familia o incluso de amigos. Suelen ser personas muy solitarias y muy aisladas por su mismo patrón de desconfianza hacia los demás. No confían incluso ni en su familia o en sus amigos. Suelen ser personas muy desconfiadas de todo, de todo. Sienten que los persiguen o que alguien mal habla de ellos. Si te les quedas mirando cualquier cosa, se autojustifican o se autoadjudican que están hablando mal de ellos o que intentan hacerles algo mal. Entre el diagnóstico se va a requerir un diagnóstico clínico de un psiquiatra y va a tratar de un tratamiento que incluye la terapia conductivo-conductual y va a tratar de con la ayuda de la terapia el sujeto puede relacionarse más en un ambiente ya social, incluso confiar ya en su familia o poder les van a enseñar a diferenciar entre lo que sí es y lo que no es, y con esta ayuda pues el sujeto incluso podría vivir en un ambiente normal. Es uno de los trastornos que no suelen ser tan graves para la convivencia del sujeto. Hablaremos un poco ahora de la esquizofrenia.
que es un trastorno bastante complicado. Y bueno, la esquizofrenia es un trastorno que puede llegar a afectar a más de 21 millones de personas alrededor de todo el mundo, muchas de ellas incluso sin saber que lo tienen. La esquizofrenia se caracteriza por una distorsión del pensamiento, de lo que perciben y del lenguaje, la conciencia y de su conducta. Es decir, que lo que hablan no va de acuerdo con lo que hacen ni con lo que piensan. Suelen tener alucinaciones como oír voces o ver cosas que en realidad no existen. La esquizofrenia también se asocia como una discapacidad que puede afectar el desempeño educativo y laboral. Suelen ser personas muy distraídas o muy aisladas por el comportamiento que suelen tener. Aunque no es culpa de ellos, la sociedad sí lo ha adjudicado como algo negativo o malo. La esquizofrenia se puede tratar, si se puede, pues incluso si se diagnostica a tiempo para que no avance, porque sí es un trastorno que llega a avanzar. Entre los síntomas están la distorsión de los pensamientos, el oír voces o ver cosas, que son las alucinaciones, los delirios, creencias o sospechas erróneas de lo que ocurre, una conducta extravagante que suele ser desorganizada, se expresa como murmurar como escuchar murmuros, o como que ellos hablan solos, pero no solo de una manera normal, sino que incluso se pueden gritar a ellos mismos o golpearse la cabeza incluso. Y una de las características más físicas que se pueden ver es el desaseo personal. Incluso está el discurso incoherente, como lo habíamos dicho, que hablan, pero no de una manera coherente, como que no va ligado su pensamiento con lo que quiere decir. Simplemente dice palabras al aire y pues muchas veces nadie les entiende. Y las alteraciones de las emociones suelen ser bastante distorsionadas o incluso bastante disparatadas, como que hablan cosas que no son, o como que las dicen a destiempo y todo este tipo de cosas. Entre las causas está la alteración genética, como ya habíamos mencionado, y factores psicosociales, como pueden ser incluso las drogas, algún psicodélico o drogas que te pueden poner pues fuera de tus cabales. Incluso puede ser alguna causa bastante rara, pero que suele pasar en muy pocas personas. La esquizofrenia sí tiene algunos de los tipos de esquizofrenia. De los más comunes está la paranoide. La paranoide va a ser la esquizofrenia que se dedica, que es como que la más común. El ver, oír cosas son las características principales, alucinaciones y ideas delirantes. Suele ser como que la más común entre la sociedad de quienes la padecen, e incluso es la más tratable. La otra es la esquizofrenia everfénica o desorganizada. Esta se suele caracterizar 100% en el lenguaje incoherente. Aquí entra el lenguaje desorganizado, como lo dice el nombre, que su comportamiento también está fuera de su contexto y que no es normal. Pueden incluso tomar la personalidad de una persona que no existe, o de creer que son niños cuando no lo son, y por eso es que el comportamiento que la persona tiene no va de acuerdo con el lenguaje que ella debería de tener para su edad o para su contexto. Otra de la esquizofrenia es la esquizofrenia catatónica. Esta se suele caracterizar porque el individuo carece de falta de movimiento de expresión. Se mantiene inmóvil incluso durante semanas, y no hace nada, o sea, simplemente está ahí existiendo, luchando contra sus pensamientos, porque suelen ser muy feos, las alucinaciones, los delirios, todo eso, pero no expresan lo que tienen. Suele ser bastante complicado pues saber que tienen este tipo de padecimiento, porque se puede confundir con otras cosas como la depresión incluso, en donde solamente quieres estar como que en tus pensamientos. Incluso personas no hablan o no dicen, se suelen guardar mucho lo que sienten, pero es la característica principal, que permanecen inmóviles y no reaccionan ante nada. La última de las más comunes es la esquizofrenia residual.
Aquí se juntan los síntomas de las anteriores. Se suelen presentar todos los síntomas negativos como las alucinaciones, las ideas delirantes, incluso el permanecer inmóvil. Esta es una de las más graves, por decirlo de algún motivo, de algún sentido, de alguna manera, porque se suelen unir como que todos los síntomas de las anteriores en una sola esquizofrenia. Suelen tener las ideas delirantes, el comportamiento fuera de su contexto normal y pues suele ser la más complicada y la más pues grave, por decirlo de alguna manera. Bueno, entre la esquizofrenia sería todo lo que yo tendría que decir. Todos los trastornos que yo mencioné se pueden tratar con terapia conductual y necesitan a fuerzas de un diagnóstico médico o psiquiátrico. Trastorno de la personalidad antisocial. El trastorno de la personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, es un trastorno mental, el cual la persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos de los sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad o indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por su conducta. Las personas con el trastorno de personalidad antisocial suelen violar la ley y convertirse en delincuentes. Pueden mentir, comportarse violentamente o impulsivamente y tener problemas con el consumo de drogas, alcohol. Debido a estas características, las personas que tienen este trastorno generalmente no pueden cumplir con responsabilidades, ya sea familiares, laborales o incluso académicos. Alguna de las causas de este trastorno se desconoce. Los genes de una persona y otros factores como el maltrato infantil pueden contribuir con su desarrollo. Las personas de padres antisociales o alcohólicos están con el mayor riesgo. Los hombres resultan muchísimo más afectados que las mujeres. Esta afección es muy común en las personas que están en prisión. El hecho de prender fuego y la crueldad con los animales durante la infancia se ven con frecuencia en el desarrollo de la personalidad antisocial. Algunos médicos llegan a creer que la personalidad psicopática es el mismo trastorno. Otros creen que la personalidad psicopática es un trastorno similar, pero mucho más grave. Diagnóstico. Para diagnosticar un trastorno de personalidad antisocial, los pacientes pueden tener un desprecio persistente por los derechos de los demás. Esta falta de consideración se manifiesta con la presencia de los siguientes: desprecio de la ley indica por la comisión repetitiva de actos que ya son motivo de arresto. Ser engañosa indica por mentir repetitivamente, usar alias, estafar a otros para beneficio personal o por un placer, actuar impulsivamente o planificar el futuro. Es provocado fácilmente o agresivo, que se manifiesta con peleas físicas constantes o agresiones a los demás. Imprudencia, descartando su seguridad a los demás. Actuar de manera irresponsable continuamente indica por renuncias a un trabajo sin planes para otros o falta de pago de facturas. No sentir remordimiento indica por indiferencia o fundamentos tras herir o maltratar a los demás. Además de los pacientes deben tener evidencia
de que es un trastorno de conducta ha estado presente desde los 15 años. El trastorno de la personalidad antisocial solo se diagnostica en personas de 18 años. El tratamiento en ciertos casos puede llegar a ser la terapia cognitivo-conductual y a veces ciertos fármacos. No hay evidencia de que algún tratamiento en particular logre mejorar o a largo plazo. Por lo tanto, el tratamiento tiene como objetivo alcanzar alguna otra meta a corto plazo. ¿Cómo evitar consecuencias legales en lugar de cambiar al paciente? Se deben manejar con contingencias, es decir, dar o denegar a lo que se quiere los pacientes en la función de su comportamiento. Los pacientes agresivos con impulsividad prominente y habilidades emocionales pueden beneficiarse con terapias cognitivo-conductual o medicamentos, como por ejemplo valproato, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antipsicóticos, antípicos pueden ayudar, pero no hay alguna evidencia sobre su uso. Inestabilidad emocional de la personalidad. Es un trastorno incluido dentro de la CIE-10, pero no en el DSM-5. La clasificación de la CIE-10 para no trastornos de personalidad en el comportamiento con la del DSM-5 es más compleja y estructurada. Agrupa los trastornos de personalidad en la diferencia de la categoría trastornos específicos de la personalidad, donde se encuentra el trastorno de la inestabilidad emocional, trastornos mixtos y otros trastornos de personalidad, transformaciones persistentes de la personalidad. Define el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad como la existencia de una marcada predisposición al actuar de un modo impulsivo, sin tener en cuenta consecuencias junto a un ánimo inestable y caprichoso. En este patrón de conducta, la capacidad de planificar es mínima y es frecuente la aparición de intensos arrebatos de ira que conduce a actitudes violentas o a manifestaciones explosivas. Estas no fácilmente provocadas al recibir críticas o al ser frustrados. El sujeto en sus actos impulsivos se diferencian dos variantes de trastornos de personalidad que comparten los aspectos generalmente impulsividad y falta de control en sí. Son los siguientes: trastorno de inestabilidad de la personalidad tipo impulsivo. Está caracterizado por inestabilidad y falta de control de impulsos. Además, aparece con frecuencia explosiones de violencia o comportamiento, amenazas especialmente ante las críticas de terceras personas. Incluye para su diagnóstico la personalidad explosiva y agresiva.
y el trastorno expresivo y agresivo de la personalidad y excluye para su diagnóstico el trastorno disocial de la personalidad, trastorno de la inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite. En esta aparecen características de la inestabilidad emocional y además distorsiones de la imagen corporal de los propios objetivos de la imagen íntima que se presenta de forma confusa o alterada. También aparece un sentimiento de vacío y la facilidad para verse implicado en relaciones interpersonales intensas e inestables que pueden generar crisis emocionales repetidas y acompañadas de una sucesión de amenazas suicidas o de actos autoagresivos. Los, los actos autodestructivos pueden presentarse también, vaya, sin claros factores precipitantes. Aparece así una tendencia de autolesión. Incluye para su diagnóstico la personalidad borderline y el trastorno borderline de la personalidad. El, el DSM-5, el trastorno de la inestabilidad emocional de la personalidad de tipo tratamiento de la impulsividad y el control de impulsos. Vamos a ver cómo se puede tratar este ámbito clínico, estos dos trastornos de personalidad centrados en el primero subtipo emocional de la personalidad de tipo impulsivo. El entretenimiento en autoinstrucciones en el área técnica mediante el cual el sujeto se da a sí mismo un conjunto de órdenes o instrucciones para regularizar autónoma de la propia conducta. El objetivo es proporcionarle al niño o adolescente una forma de actuar rápida y eficaz para lograr el éxito en las tareas o en una conducta, evitando que actúe de forma impulsiva. La técnica de solución de problemas, por su parte, tiene un objetivo de dar solución a los problemas a través de los pasos detenidos y con la división del problema de pequeñas partes. Causas que llevan a la inestabilidad emocional, indecisión. La falta de capacidad de tomar decisiones nos lleva al límite de la inacción. El poder ver las opciones de las que se imponen y mucho menos seleccionar la mejor hace que las emociones de nuestro interior se descalibren y deriven en altibajos anímicos que perjudiquen nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno. Estrés, una cierta cauta de estrés no solo nos perjudica, sino nos resulta necesario para lidiar con la exigencia de la vida actual. En cambio, cuando este pasa por el umbral de lo beneficioso, y se vuelve excesivo, conlleva a perder el control de lo que sentimos y de lidiar con ello de forma afectiva. Adolescencia conflictiva. Esta es la etapa en la vida nos genera ciertos conflictos que son propios de la edad. No obstante, cuando estos toman el control de la personalidad, el joven puede perder el control en su propia identidad y lograr que sus emociones sean adaptivas. Dependencia emocional. Las personas que dependen de otras personas para reafirmar su autoestima, vaya, pueden alcanzar un cierto estado de
felicidad terminan generalmente conflicto con esa persona que ofician de pilares de su vida, una situación tal que lleva a que las emociones fluctúen de acuerdo a las relaciones de los demás que puedan tener hacia ellos. Tratamiento para superar la inestabilidad emocional suele ser muy complicado para cualquier persona identificar y reconocer que padece inestabilidad emocional y algo que no desaparece sin más. Cuando uno toma conciencia, a veces es necesario leerlo para saber y poder comprender lo que nos ocurre y eso en ese momento de iniciar un tratamiento psicológico para poder superar la inestabilidad emocional, donde vaya, se pueda trabajar para poder conseguirlo. Algunos puntos que podemos hacer mención: recuperar la autoestima, poder solucionar de los problemas para poder afrontar los conflictos, la reducción de los sintomatología, ansiedad o depresión, educación emocional, control de impulsos, gestión de estrés. Bueno, hola del otro lado de la pantalla. Hoy les quiero platicar sobre la personalidad histriónica. ¿Qué es el trastorno de personalidad histriónica? Es un patrón que consiste en querer ser el centro de atención y actuar de manera dramática e inapropiada para llamar la atención. El trastorno de personalidad histriónica es más frecuente en mujeres. Las personas afectadas a menudo suelen presentar estas características. Son animadas, entusiastas, coquetas y encantadoras. Necesitan atención y se deprimen cuando no la obtienen. Usan ropa inapropiada, sexy o exagerada para ir al trabajo o la escuela con el fin de llamar la atención. Tienen emociones rápidamente cambiantes que expresan de forma dramática. Se dejan influir fácilmente por los demás. Tienen problemas para intimar. Y por último, desean novedades y emoción y se aburren fácilmente, por lo que pueden cambiar mucho de trabajo y de amigos. Mucha gente es encantadora y coqueta y le gusta que le presten atención. Sin embargo, este tipo de comportamiento puede convertirse en un trastorno si la persona afectada tiene que ser el centro de atención y se deprime si no lo es. También es un problema si las personas afectadas no pueden mantener relaciones o trabajos debido a su necesidad de cambio y drama constante. Las personas con trastorno de personalidad histriónica también pueden tener otros trastornos de la personalidad. Puede ser también depresión. Hablemos un poco sobre las causas del trastorno de personalidad histriónica. El trastorno de personalidad histriónica está causado probablemente por estos dos factores: sus genes y puede ser por sus experiencias y su crianza. En cuanto a los genes, es la información genética que le han transmitido sus progenitores. Y la segunda es cómo la persona fue tratada por sus padres. Hablemos de cómo se puede tratar el trastorno de personalidad histriónica. Se puede tomar terapia. Se considera necesaria una estrategia de intervención integral que favorezca la continuidad del tratamiento. La duración de los tratamientos suele ser larga
y requieren en algunos casos la utilización de distintos dispositivos asistenciales. Uno de los objetivos fundamentales es proporcionar a los pacientes una intervención lo menos intrusiva posible para favorecer la autonomía de los pacientes en las distintas áreas de su vida. Por este motivo es conveniente que las estancias sean lo más breves posibles y en cuanto al estado de los pacientes, lo permita continuar el tratamiento a nivel ambulatorio. La evaluación y el tratamiento se abordan desde una perspectiva biopsicosocial. Esta estructura asistencial permite la puesta en marcha de forma simultánea de una gran variedad de recursos humanos, técnicos y terapéuticos. El narcisismo. El trastorno de personalidad narcisista es uno de los varios tipos de trastornos de la personalidad. Es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Pero, ¿a qué determinamos el término de narcisista? Veamos un poco de historia. Narciso fue un fruto de la violación del río Céfiso a la ninfa Liríope, quien fue la primera en consultar al adivino Tiresias sobre el futuro del vástago. La madre le preguntó si su hijo tendría una larga vida, a lo que el sabio contestó: solo si éste no se conociere, frase que no pudo comprender hasta el desenlace de su historia. Narciso creció con inigualable belleza. A la edad de 18 años, cuenta la leyenda que todas las féminas le pretendían, rogaban y deseaban su amor. Continuando el curioso relato, Narciso, centrado y dedicado a su belleza, era arrogante y gustaba de despreciar a toda joven que le pretendiera. Sin embargo, un buen día la joven Eco, una ninfa de belleza formidable también, desterrada a una cueva del bosque y condenada por la diosa Hera a repetir como única voz la última palabra que mencionase cada persona con la que ésta interactuara. Vería entrar una vez entonces veces el bello joven Narciso a su cueva, quedando fulminada, enamorada de él. Este intenta conversar con ella inútilmente, pues la ninfa sabía perfectamente que la última palabra que él mencionara sería lo único que podría contestarle debido a su maldición. Narciso, fastidiado, le abandonó enseguida, diciéndole adiós. Ella, en adelante, se dedicó a seguirle a todo lugar del bosque donde él fuera. Pasaba horas observándolo excesivamente, incluso frustrada por no poderle expresar sus sentimientos. Y los animales del bosque, compadeciéndose de ella, cuenta la leyenda, le ayudasen a comunicárselo al mismo Narciso, el cual termina burlándose de ella, despreciándola de igual manera. La joven y bella Eco, desconsolada y herida, entonces ruega a los dioses que se apiaden de su corazón y pide que Narciso sea castigado por su vanidad y soberbia. Ella sería escuchada por la diosa Temis, quien, indignada por la crueldad del joven hacia Eco, decide tomar venganza. La diosa entonces deposita en uno de los más mágicos ríos del bosque un destino fatal. Narciso, al pasar junto a él y sentir una sed incontrolable, se arrodilla ante el río para beber. Mira el reflejo de su propia imagen y es arrebatado por el amor y belleza del mismo. El destino final. Remontado a esta tragedia griega, existen varias versiones. Una de ellas es que Narciso muere de hambre y de sed al perderse en la vanidad y contemple de su imagen constante. 2. Desesperado por tener su reflejo y amarlo, entra al río y muere ahogado. La leyenda continúa diciendo que al morir encontrarían en su lugar una flor de pétalos blancos y puros,
que pasaría a la historia con el nombre de Narciso. Existen ciertas características sobre este trastorno narcisista de la personalidad. Se caracterizan por una fuerte sensación de superioridad. Generalmente son personas que tienen fantasías de grandes logros, de ser admirados por su inteligencia, belleza, prestigio o influencia. Suelen ser personas que subestiman a los demás, sienten que deben asociarse únicamente a otros seres tan especiales como ellos. Su autoestima depende de la constante admiración de los demás y por ello suele ser muy frágiles. A menudo les importa demasiado lo que piensen los demás. Son muy sensibles a las críticas y al fracaso, sintiéndose humillados o derrotados. Ante estas situaciones suelen responder con ira y desprecio, huyendo constantemente también de situaciones que ellos mismos creen que pueden fallar o incluso suelen ser vengativos. Dentro de algunas causas se suele asociar con características hereditarias, así como en el ambiente familiar sobreprotector, con exceso de halagos, o un entorno negligente con exceso de críticas. Se cree que un 6% de la población posee este trastorno y afecta más a los hombres que a las mujeres. Parece comenzar en la adolescencia o principios de la adultez. Algunos niños pueden incluso presentar rasgos narcisistas, pero estos se asocian al típico de la edad. Dentro de los síntomas, tenemos un sentido exagerado de su propia importancia y talentos, preocupación por fantasías de logros exagerados, tienen la falsa creencia de que son especiales y únicos, con la necesidad de ser admirados. Suelen tener la falta de empatía, la tendencia a utilizar a los demás para su beneficio propio, sienten envidia hacia los demás o incluso creen que otros les envidian, siendo demasiado arrogantes. Dentro del diagnóstico, es importante distinguir el trastorno narcisista del antisocial, del histriónico o del trastorno límite de la personalidad, ya que aunque son muy parecidos e incluso van de la mano, tienen diferencias sustanciales. También puede confundirse con el trastorno bipolar en los episodios de manía. Las personas con trastorno narcisista suelen tener dificultades con sus relaciones sociales y personales, tienden a padecer ansiedad, depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas. Dentro del tratamiento, la psicoterapia puede ayudar al narcisista a aprender a relacionarse mejor con los demás, a reconocer y aceptar sus capacidades reales, a tolerar las críticas y fracasos, a aumentar su autocontrol, mejorar su autoestima y liberarse de las fantasías de grandeza. Aunque no existen medicamentos para tratar este trastorno, sí va acompañado de síntomas como ansiedad o depresión. Pueden ser de ayuda los antidepresivos. Nuestro siguiente tema es el trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno mental en el cual las personas tienen pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones, obsesiones y comportamientos repetitivos e indeseables que los impulsan a hacer algo una y otra vez, llamado compulsiones. Con frecuencia, la persona se comporta de cierta manera para librarse de los pensamientos obsesivos, pero esto solo brinda alivio a corto plazo. No llevar a cabo los rituales obsesivos puede causar una enorme ansiedad e incluso sufrimiento. Dentro de las características de este trastorno, tenemos un patrón de pensamientos y miedos no deseados, obsesiones, que provocan comportamientos repetitivos o convulsiones. Se tiene la necesidad de realizar actos compulsivos para tratar de aliviar el estrés. Los esfuerzos de estas personas por ignorar o deshacerse de los pensamientos e impulsos solo hacen que regresen una y otra vez. Esto conduce a un círculo vicioso, alimentando más este trastorno. Causas. Se desconocen las causas de este trastorno. Los miedos obsesivos y los comportamientos compulsivos pueden aprender a observarse por los familiares, desarrollarse de forma gradual a lo largo del tiempo. También puede deberse a causas genéticas.
Diagnóstico. Las obsesiones son pensamientos, imágenes, impulsos mentales que se repiten y causan ansiedad. Pueden involucrar cosas como miedo a los gérmenes o la contaminación, pensamientos agresivos hacia la persona misma u otros, prohibidos, no deseados, que incluso pueden involucrar sexo o religión. Estas personas tienen una necesidad de que las cosas estén alineadas en forma exacta u ordenada. Las compulsiones son comportamientos que siente la persona que debe hacer para tratar de reducir su ansiedad. Algunos de los ejemplos son limpieza obsesiva, verificar cosas, contar compulsivamente o un orden preciso. Es importante aprender a distinguir un diagnóstico diferencial. En otros trastornos de ansiedad pueden existir obsesiones y compulsiones, como el de ansiedad debido a enfermedad médica o incluso inducido por sustancias. En la fobia social específica, la preocupación es debido a objetos o situaciones concretas y no a los pensamientos. En otros trastornos, como el autismo o esquizofrenia, el trastorno de tics o el de movimientos estereotipados, pueden existir también conductas estereotipadas, pero estas conductas no tienen como objetivo eliminar una obsesión. La diferencia entre esta y el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo es que en este último no existen obsesiones y compulsiones y son más relacionadas con el perfeccionismo, el orden y el control. Tratamiento. Este trastorno puede ser controlado eficazmente en un 75% de los casos con el tratamiento adecuado, que generalmente conlleva el uso de psicofármacos y psicoterapia. En casos muy graves puede ser necesario recurrir a la neurocirugía. El 80% de personas con este trastorno muestra respuesta a medicamentos, pero solo la mitad de ellas muestran una reducción en los síntomas y disminución de los pensamientos, ansiedad, tanto de los comportamientos obsesivos